quise tomar esta segunda parte de la clase. Segunda parte me refiero a la segunda clase virtual. Eh, Poniéndole en una cadena de suministro un ejemplo, yo básicamente lo voy a dirigir al sector que trabajo, que es el sector farmacéutico, que es tal vez uno de los sectores más complejos y más tecnificados en este momento en el país. ¿Ok? Eh, es una presentación que pasa por todo, lo voy a llevar desde el concepto de cadena de suministro hasta su constitución y después vamos a ver algunos temas interesantes eh, para finalizar la presentación. Pero, repito, voy a arrancar ahorita por cuestiones de la hora. En este momento no visualizo cuántos estudiantes hay conectados, pero insisto, lo pueden ver en el video. Entonces, bueno, de cadena de suministros. Vamos a hablar sobre un ejemplo, una aplicación y parto de un principio, que es una cadena de suministro. Ya han trabajado con ella, pero básicamente hablamos de que son elementos que reúnen a todos los actores involucrados en un objetivo común, que es satisfacer la petición de un cliente. Y eso va desde los inicios, lo que se conoce normalmente aguas arriba, desde lo que son los insumos o las materias primas, dependiendo del proceso que se analice, hasta que llega al cliente final. Entonces, una cadena típica es esta que tenemos acá, que fue parte de la que les tocó trabajar en su tarea número 2 y número 3. Paso de la materia prima, proveedores, transporte logístico, centro de distribución, almacén, transporte logístico, punto de venta y cliente final. Esta puede ser un ejemplo de una cadena. Ahora, en años más recientes, a esa cadena de flujo de materiales se le incluyó lo que es la información. Y se hablaba entonces de que no solamente se manejaba una cadena de suministro, un flujo de materiales, desde un cliente hasta un proveedor, sino que también se manejaba información. Información eh, de diferente índole. Puede ser desde una factura, ¿ok? Hasta elementos de intercambio de información, valga la redundancia, de elementos eh, que nos den pistas sobre cómo manejar cada uno de los eslabones de esa cadena. Luego, se habla de flujo de productos, de servicios, de información y de financiamiento. Entonces, incluimos también la variable de financiamiento. Entonces, no solamente vamos a hablar de que la cadena de suministro tiene productos, tiene información, sino que maneja fondos, maneja recursos que impactan el modelo de la cadena. Esa cadena, entonces, está conformada por actores que estudiamos: materiales, información, recursos, pagos, servicios y productos. Se ve afectado por una demanda y por un suministro como tal, que son las previsiones que tienen en esa imagen. Eh, en en lo que es un poco el modelo de dirección de la cadena de suministro, entonces fíjense que tenemos que el objetivo final es satisfacer al cliente o buscar un mayor de valor de productividad o una ventaja competitiva para nuestro cliente. Y eso lo hacemos a través de un flujo de productos, servicios, información, recursos financieros, demandas o pronósticos que afectan mi satisfacción del cliente. Y esa cadena de suministro lo hago a través de elementos que vamos a llamar casi internos, que son las funciones de marketing, venta, investigación y desarrollo, pronóstico, producción, compras, logística, sistemas de información, finanzas y servicio al cliente, que intervienen dentro de la compañía, pero que también se ve afectado por un medio global que la exterior a ella, que le afecta en su desarrollo. Algunos sectores donde se aplica normalmente la cadena de suministro, bueno, tenemos la factura, la manufactura, tal vez una de las más tecnificadas es la electrónica, la automotriz, la textil y confección, alimentación y bebida, a través de procesos de agricultura, alimentos procesados y bebidas, el farmacéutico, medicamentos o dispositivos médicos, la tecnología con software y hardware, el retail con comercio electrónico o tienda física, energía como petróleo y gas, energías renovables. Estos son
principales sectores. Hay otros, no son exclusivos. En el sector farmacéutico nosotros tenemos normalmente insumos que van a un almacén que generan un transporte logístico hasta un centro de producción donde se hace un centro de distribución, se genera transporte logístico que va a una droguería, de una droguería se genera transporte logístico hasta una farmacia y de una farmacia va a un cliente final o consumidor. Este es más o menos el proceso eh, de una cadena farmacéutica cualquiera. Este proceso también tiene información, dinero y materiales que fluyen en ambos sentidos. ¿Ok? Los pagos que hace el cliente final, que van a la farmacia, que van a la droguería, que van al laboratorio o viceversa. Un concepto que estamos manejando mucho últimamente, en, o que se maneja muchísimo, ya como algo normal dentro de la cadena de suministro, es el outsourcing, ¿no? El outsourcing es la contratación de un tercero para que realice una actividad o proceso que antes era realizado internamente por la empresa. Eh, Dentro de estos procesos, podemos tener que nuestra empresa de repente decide que no le es rentable o no le interesa o no es su core de negocio, no es su actividad de negocio, el, por ejemplo, almacenar productos. Y entonces lo entrega a un tercero. Ese tercero hace la función de almacenaje, también pudiera hacer la función de distribución. Hay empresas que entregan su área de compra a otra empresa que maneja la compra más eficiente de lo que lo puedo hacer yo. Todos los segmentos se pueden traducir a un tercero, a un proceso outsourcing. Eh, yo creo que hacia el año 93, más o menos, en Venezuela yo tuve el orgullo de ser el primer outsourcing farmacéutico. En ese momento, Laboratorio Pharma, yo había instalado en Laboratorio Pharma una serie de almacenes que teníamos capacidad suficiente como para alquilar espacio. Y lo que hicimos fue un convenio con, en ese entonces, Janssen Farmacéutica, pertenece a Johnson Johnson. Y nosotros le alquilamos mm, un área de almacén, le suministramos el personal que manejaba sus productos y le hacíamos el proceso de distribución. Ese proceso de outsourcing para el laboratorio Pharma fue ventajoso porque no era mucho el costo asociado, pero nos pagaba la nómina de los trabajadores. Entonces, digamos que ya eso era suficiente como ser una razón de ganancia. Y había un proceso de sinergia que después se hizo muy común, en el cual el mismo camión que yo iba Janssen Farmacéutica. Los clientes eran los mismos, entonces obteníamos economías de transporte al llegar al mismo cliente en el mismo momento. Un outsourcing en la cadena de suministro implica transferir responsabilidad de una o más funciones logísticas a un proveedor externo especializado, que es lo que yo estaba hablando anteriormente. Ahora, ¿por qué un outsourcing en la cadena de suministro? Bueno, uno, porque me permite hacer reducción de costos, me permite especializarme, hacer un enfoque en el core business del negocio y enfocarnos en las competencias principales de la empresa, acceder a tecnología y experticia que de repente no tengo el poder o no deseo hacer inversiones tecnológicas para manejar ese proceso, y flexibilidad, ya que facilita la adaptación a cambios en la demanda o en el entorno empresarial. Los tipos de outsourcing en la cadena de suministro normalmente van basados en logística, que se utiliza muchísimo el transporte, el almacenamiento o la gestión del inventario. En producción, en la fabricación de componentes o productos complejos, o en servicio, ya que pudiera entregar a un tercero la atención al cliente, la gestión de pedidos y ahorita todo lo que son redes sociales en un momento determinado. Ventajas y desventajas. La ventaja, obtengo reducción de costos, se hace un proceso más flexible, tengo acceso a tecnología y experticia que de repente no tengo, mejora la calidad ante nuestros clientes y me enfoco en lo que es mi negocio realmente, zapatero tu zapato. Sería la expresión que pudiéramos utilizar. La desventaja, tengo pérdida de control, el manejo lo tiene otro, dependo de terceros.
Hay un riesgo de seguridad, inclusive hasta de información, de fuga de información. Y dificultad, de repente, la coordinación inicialmente de estos procesos son un poco complejos en lo que es la adaptabilidad de ambos, del tercero hacia nosotros y nosotros hacia el tercero. Ahora, enfocado en el sector farmacéutico, yo aquí les puse algunos factores que afectan en la cadena farmacéutica y esto lo podemos trasladar a cualquier segmento que ustedes quieran analizar. Algunos aplicarán, otros no aplicarán. Por ejemplo, aquí le coloqué, disculpen, aquí le coloqué los principales, no son los exclusivos. En una empresa farmacéutica se ve afectada por política cambiaria, importaciones, contrato colectivo, políticas impositivas, tecnología, mano de obra especializada. ¿Cómo es esto? En el sector farmacéutico, por lo menos en la política cambiaria, la relación dólar-euro o el BRIC, que está afectando los mercados a nivel internacional, afecta la compra o la disponibilidad de divisas en un momento determinado dentro de lo que es el pago de todos los bienes o servicios que se adquieren internacionalmente para poder tener niveles de calidad elevados. En las importaciones, las sanciones de Estados Unidos están pesando bastante en algunos segmentos, las restricciones de comercio con otros países, la existencia de productos sin registro sanitario. Ustedes habrán visto en algún momento que se están trayendo productos que se denuncian porque no tienen los controles adecuados. Los acuerdos de comercio que está teniendo Venezuela con China, India, Turquía, Irán, Rusia, que están trayendo productos, en algunos casos, de calidad dudosa. Disminución en cantidades de barcos, aviones hacia Venezuela que afectan nuestro flujo normal de movimiento de mercancías o restricciones de vuelos directos en un momento determinado que ocurren. Eh, a nivel de contrato colectivo, nosotros en la industria farmacéutica tenemos un contrato colectivo, creo que es el más poderoso ahorita en Venezuela, es el más costoso. Eso genera restricciones para contratación de personal. Por ejemplo, nosotros no podemos a ciertos niveles de la empresa contratar personal sin que el sindicato presente los candidatos que ellos deseen. Nosotros no podemos meter en ciertos puestos personal según nuestra necesidad, sino que tenemos que pedirle al sindicato que nos manden los candidatos. El salario mínimo del sector farmacéutico está cercano a los $500. Eso es más elevado que el salario normal en la calle. Las políticas impositivas, y aquí me explané para que ustedes vean lo que hace el gobierno en este momento. Y eso lo ven en cualquier empresa que ustedes vayan a entrar y vean la cartelera fiscal de la empresa. Ustedes van a ver cantidad de papelitos que pegan las empresas de todas las inspecciones que tienen en un momento determinado y que les afectan su operación. Voy a arrancar por acá arriba. Ley de impuesto a las grandes transacciones financieras de 2 a 3% de cada una en débito en cuenta de la operación. El INSES, el 2%, la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, que va de 0,5 a 2% dependiendo del ingreso bruto mensual de la empresa. El Seguro Social, que va del 9 al 11%, la Ley Orgánica de Droga del 1 al 2%, Ley de Impuestos sobre la Renta 34% de la renta neta fiscal, Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios 0,25 de patrimonio neto o igual a 150.000 unidades tributarias. Régimen de prestación del empleo 2%, el régimen prestacional de vivienda y hábitat 2%, la ley de pensionados 9% sobre lo pagado al trabajador, el IVA del 10% sobre la venta de bienes y servicios, la ley orgánica de deporte y los impuestos municipales como el INSAE, inmuebles urbanos, publicidad y propaganda comercial, vehículos, entre otros. Esto genera más o menos una carga tributaria de hasta un 37%, que esto va directamente al consumidor. O sea, todos pagamos un 37% nada más por políticas impositivas. Eh, También tenemos en otros sectores la ley del cigarrillo y manufactura del tabaco, el aporte de empresas de producción social del 1 al 5% del contrato, la ley de telecomunicaciones que va de 0,2 al 1% de los ingresos brutos, o la ley de alcohol y otras especies alcohólicas, que no afectan al sector farmacéutico, pero pueden afectar a otros segmentos. La tecnología.
Bueno, ¿cómo nos está afectando la presencia de la nanotecnología en el segmento farmacéutico? Está habiendo grandes avances tecnológicos en esa área. La disponibilidad de maquinaria y equipos, las realizaciones de investigaciones y desarrollos que hay en genética, el incremento de los niveles exigidos de calidad cada vez más elevada. Todo eso afecta porque estos son inversiones. La mano de obra especializada, hay disminución de expertos formativos, caída a nivel educativo, migración, menos presupuesto para investigación y desarrollo, menos oferta de carreras especializadas. Fíjense bien, voy a tener aquí, yo estoy buscando ahorita, por ejemplo, dos posiciones aquí en Caracas, ¿no? De comprador. De un análisis de 100 currículos, se seleccionaron 12, 12 currículos nada más. De los 12 ya llevo entrevistado, eh, sí, 9. Me faltan 3 entrevistas mañana. De los 9, solamente 2 personas pudieran en un momento determinado ser contratadas. ¿Ok? El tema de la falta de calificación de personal es increíble. Cuando ustedes lanzan una postulación hay mucha gente, pero cuando ahondan en lo que es la especialización, lo que aquí hablamos de mano de obra especializada, encontramos que hay muchas debilidades. Y al final, o buscas a alguien que sea de mucha experiencia, entonces personas que están retiradas en un momento determinado, o buscas personas muy jóvenes para empezar a formar, porque la capa intermedia tiene muchos problemas. Los farmacéuticos, por ejemplo, generan problemas, en el segmento farmacéutico se generan problemas con que el precio promedio del medicamento que tenemos en Venezuela, aunque usted no lo crea, es el más bajo de Latinoamérica. Eso entonces nos limita en la capacidad de inversión y ya sabemos que tenemos un 37% de carga impositiva en ese valor. Existe un alto costo de promoción y venta porque hay competencia. Existe disminución de los puntos tradicionales de venta de las farmacias. Las farmacias per se están desapareciendo. Las cadenas de tiro farmacéuticos están tomando todo el mercado. Entonces, el segmento, además de todo lo que les he dicho, se ve afectado por la disponibilidad de insumos en un momento determinado. El almacén se ve afectado por estos factores anteriormente mencionados. El transporte se ve afectado por temas como disponibilidad de repuestos, envejecimiento del cemento de transporte, disponibilidad de repuestos, etcétera. La producción por todos los factores que mencioné anteriormente, igual los centros de distribución, el transporte logístico, la droguería, todos los elementos dentro de la cadena se ven afectados por los factores que hemos hablado anteriormente. ¿Qué es lo que genera? Una cadena más costosa, ¿ok? Más costosa. Le añadimos costos de ineficiencia dentro del proceso. Ahora, una cadena de suministro dentro de lo que yo he mencionado anteriormente puede ser exitosa. Para que sea exitosa deben existir, en mi concepto, tres elementos claves. Debe existir una cadena de suministro ágil que básicamente se adapte rápidamente a los cambios, tanto de la demanda como del mercado, y eso implica flexibilidad, rapidez y colaboración entre los diferentes eslabones de la cadena, que le permitan adaptarse a entornos dinámicos y mejorar obviamente la satisfacción del cliente. El otro elemento clave es el flujo de valor, que es establecer actividades que agreguen valor, no que pongan trabas dentro del proceso. Y de tal forma de optimizar los procesos, reducir costos y mejorar eficiencia dentro de esa cadena. Y el otro elemento que, aunque no lo estamos viendo, está afectando y ya hay muchas regulaciones al respecto, es la logística verde, que es la protección al medio ambiente, que tiene un costo asociado también. Si yo quiero ser verde, eso tiene un costo asociado también que finalmente paga el consumidor, pero que cada vez a nivel de países hay mayores restricciones con respecto a las políticas verdes. Esto es
digamos que un esbozo que les quise dar de lo que es el proceso de la cadena de suministro como tal, ¿no? Y de algunos elementos dentro de ella. Traté de adaptarlo un poco más a un ejemplo práctico que es la cadena de suministro farmacéutica para que tuvieran idea de los elementos que en un momento determinado se manejan, ¿no? Y insisto, dentro de todo, es que la cadena de suministro farmacéutica es la más compleja por los elementos de calidad que son exigidos, ¿ok? Entonces, vean que todos los conceptos que están empleados, que están trabajando, son conceptos de aplicabilidad completa, son conceptos que se manejan, o son, a pesar de que hagamos un ejercicio de la cadena del juego de la cerveza, en un momento determinado, los elementos reales que se trabajan son ciertos, ¿ok? Son aplicables. Y eso obviamente nos genera elementos en la cual el factor teórico en la práctica se ejecuta, ¿no? Y yo, viste esta presentación, le quería hacer preguntas, por ejemplo, eh, ¿qué aprendimos con la tarea número 2 y la tarea número 3? Cualquiera que abra el micrófono y hable, por favor. Bueno, buenas noches a los que se incorporaron más tarde. Ana, Jesús, Luisana, eh, Paul, Paola, Vanessa también, Yanivel. Cuéntame, ¿qué nos dejó la tarea 2 y la tarea 3? Me disculpo que estoy engripado y me cuesta hablar. ¿Los escucho? ¿O quieren que haga las preguntas directamente a las personas? Vamos a hacer las preguntas directamente a las personas, ya que nadie quiere participar. Vanessa, ya que te vi ahí, demasiado tarde, Vanessa, ya te vi. Cuéntame, Vanessa. Vanessa, ya te vi. Nadie va a interactuar. Erika, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Erika. Bueno, lo que yo pienso, aprendí de estas últimas dos tareas, era que cómo las decisiones afectaban a cada una de las partes de la cadena de suministros. De hecho, eso está en nuestras entregas, por lo menos en nuestro caso, en la tarea número 2, como no sabíamos realmente cómo era el juego, al empezar a pedir, y claramente el juego está diseñado para que la cadena empiece a retrasarse un poquito. Entonces empezamos a pedir muy, muy exageradamente y eso ocasionó un desastre en toda la cadena de suministros y luego de repente teníamos un sobrestock demasiado grande y luego para la tercera tarea ya sabíamos que el consumidor se iba a mantener estable. Entonces, como de la vez pasada aprendimos que el cliente pedía 400 unidades, esta vez nos arriesgamos, pedimos de nuevo 400 unidades constantes y de hecho en las gráficas se veía, en las gráficas comparativas finales se veía como si hubo un pico en la cadena de suministros, pero al ser constante con nuestros pedidos, siendo nosotros los primeros en obtener como la información del mercado, el mercado se fue, el mercado no, la cadena se fue regularizando y pues se vio la diferencia realmente. Oye, te felicito, hiciste un excelente resumen. Sí, el juego está hecho justamente para que el primero sea un desastre y el segundo seamos más inteligentes en el manejo de las demandas, ¿no? La idea justamente es que en la vida real, y le voy a echar un cuento, hace algunos años,
profesor de la Católica, estaba en la Universidad de North Carolina, si no me falla la memoria, en una conferencia de cadena de suministro, donde estaba uno de los expertos mundiales en cadena de suministro. Y este señor hace una aseveración en ese momento y dice mm, que era imposible manejar una cadena de suministro en la cual la demanda fuese mayor al 5% de variación. Y este profesor le dice, disculpe, ¿y qué pasa con esos procesos en los cuales la demanda es mayor al 60%, la variación de la demanda? Y el profesor le dice, no, eso es imposible, eso no ocurre. En Venezuela eso ocurre. En Venezuela nos paramos hoy y resulta ser que estamos peleados con Estados Unidos, la demanda sufre. Pero mañana estamos de amigos otra vez con Estados Unidos, la demanda sufre. Pero entonces entramos en conflicto con Guyana, la demanda sufre. Pero ahora no, el conflicto es con Colombia. El conflicto es con. Y a alguien se le ocurre pararse hoy y agarrar un micrófono y decir cualquier barbaridad por el micrófono y afecta. Y nos instalan un impuesto nuevo y afecta. Entonces, la demanda de ningún eslabón en la cadena en Venezuela, me atrevería a afirmar, es constante o es conocida. Eso nos afecta entonces todos los procesos de adquisición. Si adquiero mucho, pierdo competitividad, hago inversiones, mm, perjudico lo que es el flujo de caja y en un momento determinado pudiera hasta quebrar. Hace algunos años, muchos años atrás, cuando ocurrió la primera devaluación en Venezuela, en el año 84, hay un ejemplo bien interesante. Ustedes conocen el color Prismacolor, ¿cierto? Eh, Ese color, el- la empresa que lo fabricaba, exportaba, exportaba. Y el mercado venezolano, básicamente, había proveedores chinos y proveedores venezolanos. Cuando ustedes compraban un color chino y le sacaban punta a ese lápiz o a ese creyón, esa punta se partía. Ustedes en un dibujo se podían comer el lápiz completo sacándole punta. Así de malo era la calidad. Comparado con un primer color, que era un color de una gama de calidad elevada. Pero, para que tengan idea, y se me va a caer la cédula, un color Primacolor costaba 1,50 bolívares y uno chino costaba 0,20 centavos. Entonces, la diferencia en precio era bárbara. El proveedor era tan buena calidad que se exportaba. Y en ese interín, viene un proceso de evaluación. Perdemos competitividad en el exterior, el almacén estaba full de productos y nos encontramos en una situación en la cual la empresa tuvo que cerrar la producción por casi 4 o 5 años y vender el inventario que tenía en el almacén. Eso generó muchísimas empresas que quebraron en ese momento por un proceso de esa naturaleza. Esta empresa a los 5 años empezó tímidamente a producir, no en los mismos volúmenes que hacía antes, perdió competitividad en el exterior, pero tenía el mercado local. Y es una forma de sobrevivir. Pero para que ustedes vean lo que puede ser la importancia del inventario dentro de un proceso o una cadena. Eh, lo otro es de que el ejemplo justamente lo que busca es que en un primer momento no vemos lo macro, nos concentramos en un número y nos proyectamos pero no estamos pensando que la decisión que yo tomo ahorita, su resultado lo voy a ver 2 semanas o 2 periodos después. Y eso entonces, esa pérdida de visión es lo que genera la ansiedad de pedir más inventario, y cuando nos percatamos nos llenamos de inventario. Eso nuevamente distorsiona toda la cadena. El otro punto allí, que no es válido, es que cuando me veo lleno de inventario, la decisión es no comprar o no hacer pedidos. A los efectos prácticos, eso implica cerrar una planta. Cuando no hago un pedido, cerrar una planta. Eso es lo que hago. ¿Es válido producir continuo y cerrar una planta? Sí, sí es programado y de hecho yo puedo producir un producto y no cerrar la planta, sino
cambiar a otro producto y seguir la producción con otro producto. Y eso me da continuidad y la planta produciendo continuamente. No tiene sentido tener una plantilla de trabajadores que trabajen, por ejemplo, una semana y esté 3 semanas parado. Lo que hacemos es entonces diversificar la cantidad de productos para la producción en un momento determinado. Ya cuando, perdón, ya cuando hacemos el segundo juego, que lo trampearon por lo que estoy viendo, este, debemos ser más inteligentes en el manejo de la información. Si yo utilicé la demanda constante de 400 o la cantidad que sea, lo que estoy generando es que probablemente ya supe que era el juego de la cerveza y entonces me manejé con la misma cadena. Eso es trampear. Pero lo que sí debió haber ocurrido es que había el conocimiento de que la decisión de hoy me afecta en 2 semanas y en función de eso tomar la decisión. De esa forma evitaba el sobrestock o evitaba el breakout, el rompimiento del inventario, ¿no? A todas hay un manejo más inteligente, entrecomillado, del inventario. Y de eso se trata, ¿no? De ver los elementos. El juego de la cerveza es un juego más complejo del que ustedes tenían. Lamentándolo mucho, el link inicial que yo tenía era mucho más complejo. Se acerca más al juego del MIT, que es el que lo desarrolló. Pero lo cerraron. Era una universidad y no sé por qué era acceso público y lo cerraron. Conseguí esta otra versión que me permitía seguir manejando el juego de la cerveza. Si estuviéramos en clase presencial, hubiéramos jugado sobre el tablero más el juego del MIT, como se juega en el IESA, o creo que es el único ente ahorita que hace el juego, y yo. Este, pero es un juego que nos hace pensar y trabajar en equipo, porque si hiciéramos el juego de la cerveza como tal, cada uno de los integrantes del equipo estuviera en una posición, desde retailer hasta el mayorista, y, mejor dicho, hasta el productor, y las decisiones de uno afectan inmediatamente al otro. Al final, una de las conclusiones del juego de la cerveza es que nosotros debemos tener cadenas de suministro comunicativas. Por eso es que hablamos del flujo de información en ambos sentidos. Si hay una variación de mercado y nosotros le advertimos a nuestra cadena superior y a nuestra cadena inferior, o aguas arriba o aguas abajo, de lo que está sucediendo, todos manejamos la misma información y podemos tomar decisiones más acordes a la situación que se presenta. Ahora, si uno de los actores se guarda la información, eso genera distorsiones porque los demás empezamos, ¿será qué? Y ese será qué es lo que genera la especulación en un momento determinado y las distorsiones que ustedes vivieron en el primer juego. De eso se trata. ¿Alguien más que quiera compartir lo que vivieron con el juego de la cerveza, por favor? De algo que yo no haya nombrado o que la compañera no haya nombrado. ¿Quién era que estaba hablando ahorita? Ah, Disculpe. bueno, profe, lo que Ah, le estaba diciendo era que nosotros, nuestro grupo, lo que nos pasó es que por la desesperación, Vanessa, ajá, Vanessa, ¿verdad? sí. Ujú. Sí, sí, soy yo. Eh, lo que nos pasó es que por la desesperación de que en el primer juego había exactamente lo mismo que mencionó Erika, lo de que tuvimos un sobrestock asquerosamente gigante y los costos se fueron para el cielo, empezamos a pedir cero. Entonces no había pensado en lo que es de que, ajá, si tú produces cero, pides cero y todo cero, en realidad tienes que cerrar la planta. Entonces, esa fue una conclusión a la que no llegamos, pero sí fue bastante crítico. Nosotros, por lo menos para el segundo juego, no mantuvimos una cantidad constante porque igual o sea, los números iban variando. Entonces, íbamos más o menos tanteando un poquito más arriba, un poquito más abajo para que no, o sea, como para ir medio ajustándonos más o menos a lo que estimábamos que era el número que iba a llegar. Pero sí fue bastante crítico, la verdad. Sobre todo el primer juego fue horrible. O sea, el resultado, los costos se fueron para el cielo. Y yo dije, Bueno, es parte del aprendizaje que estaba buscando con el juego, ¿no? Pero rescato un poquito lo que acabas de decir, Vanessa. Aquí lo importante es entender que la cadena de suministro tiene una extensión, y cuando quiero decir una extensión, quiero decir una longitud. Quiere decir que desde que yo utilizo la labor inicial, por ejemplo,
el fabricante de un insumo, hasta que llegue al cliente final, hay un tiempo, ¿sí? Hay un tiempo de proceso. Entonces, cualquier decisión que se tome a nivel, por ejemplo, de un productor agrícola, hasta que me llegue a mí una salsa de tomate procesada como producto terminado, por poner un ejemplo, las decisiones van en función del tiempo y las afectaciones van en función del tiempo, ¿no? Si al productor se le cae la cosecha a un momento determinado y yo estoy haciendo producciones como loco, el resultado es que en un momento voy a pagar las máquinas porque no voy a poder tener disponibilidad de materia para producir. Pero si yo sé que mi proveedor tiene problemas, yo disminuyo la velocidad de mis máquinas para no cerrar la planta, ¿sí? Y eso entonces me permite trabajar a un ritmo más corto, pero me permite trabajar. Y el mercado está teniendo menor cantidad de suministro, pero en forma continua. En cambio, si yo lo hago desde el primer esquema, en que produje todo, lo puse todo, se agotó y simplemente no tengo cómo reponer el inventario, se genera mayor escasez a que yo suministre parcialmente al mercado. Esos procesos, repito, dependen de qué tan rápido es el proceso de fabricación en un momento determinado y el proceso de distribución y el proceso que llega a mi cliente final. Eh, lo vemos, qué sé yo, agarren un refresco y véanle la fecha de fabricación. Esa fecha de fabricación probablemente sea de un mes antes, ¿ok? Porque mientras va pasando los procesos, llega al producto. A veces ocurre en el mismo mes, sí. Si me lo entregaron al mercado la primera semana, probablemente la cuarta semana yo lo tenga disponible ya en el mercado. Y entonces lo veo que lo fabricaron el mismo mes, ¿sí? Eh, Dentro de ello tengo que tener cuidado con esa cadena de suministro también, porque si el producto es perecedero, voy a tener problemas. Si tengo un sobrestock, se me va a dañar el producto. Si me hace falta, no estoy dejando de ganar, estoy generando un costo de oportunidad por no aprovechar la venta que pude potencialmente tener si hubiera tenido el producto. ¿Se entiende? Entonces, la cadena de suministro es bastante compleja, no es sencilla, pero el mensaje final es que necesitamos comunicación. Si, corrígeme, por favor. En algún momento el equipo tuvo que haber razonado qué fue lo que pasó y eso es lo que aplicaron en el segundo juego. Por eso el resultado fue más moderado o un mejor resultado. Lo importante aquí es cómo concluyeron el trabajo de esos dos juegos. O sea, de la locura a algo más sensato. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué fue lo que no tomamos en cuenta? ¿Sí? Y tiene que ver con los elementos que he hablado, ¿no? ¿Hay alguna pregunta con respecto a ello o otro planteamiento que quiera hacer alguien, por favor? Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, Nelson. ¿Cómo estás? Eh, Cuéntame. en nuestro grupo, mayormente, bueno, como el desastre de muchos en el primer juego, de verdad que era un desastre saber cómo iban aumentando los costos, el inventario se quedaba en cero, los pedidos pendientes aumentaban, eso era todo un desastre. Y nos costó bastante entender cómo el que nos hacía las entregas trabajaba, pues. Entonces, como ya habían dicho Erika y Vanessa, este, en la un desastre interpretar y saber cómo era el trabajo, no nada más en nuestra planta, que nosotros hemos retail, sino entender el proceso que venía atrás de todo eso. Ujú. Cuestión que para el segundo juego fue que tomamos en cuenta y empezamos a entender cómo era que trabajaba el que nos repartía los insumos. Y claro, empezando en el segundo juego, sí, buscamos la manera como de opciones. Empezamos pidiendo por arriba, a veces por abajo. Hubo un momento en que no pedíamos nada, pero era como para tratar de entender cómo era la jugada del que nos despachaba. Luego que entendimos cómo eran las entregas, cómo era el orden de las entregas, ahí empezamos, bueno, como usted dijo, posiblemente era una trampa, pero bueno, nosotros dedujimos era que
si pedíamos la misma cantidad que nos pedían a nosotros, los costos, el inventario y todo lo demás se mantenía y no forzábamos tanto al que nos entregaba los insumos como tampoco forzábamos a entregar que nos hacían, que nos pedían. Y así nos podíamos mantener con un buen stock y un buen inventario y podíamos sacar a flote el proceso. Realmente fue lo que, en conclusión a lo último, de que no era necesario pedir tanto, pero tampoco pedir tan bajo, siempre mantenerse como a raya de los 400 que siempre nos pedían. Y por eso vimos que ahí se equilibraba todo el proceso, porque veíamos que o se forzaba mucho la compañía de materia prima o los procesos anteriores, y por eso era que era el retraso en las entregas. Perfecto. Gracias, Nixon. Una pregunta. Nixon, Vanessa y Adriana, que fueron los que hablaron, creo. ¿Son de industrial o de administración? Yo Yo, soy de Vanessa, administración. yo soy de administración también. Ajá, Yo, perfecto. que es Erika, soy de ingeniería industrial. Perfecto. Me gusta que esté hablando la gente de administración porque son temas que no son tan manejables dentro de la carrera, ¿no? Y lo que más me gusta, y espero que sea de esa forma, es que son temas que aterrizan mucho más los conceptos de lo que estamos viendo en un momento determinado, en lo que puede ser un balance o el concepto de inventario como tal, cómo se maneja a nivel contable. Aunque su especialidad no es netamente contable, pero sí tiene un manejo más de estados financieros que lo que tienen los ingenieros. Y el ingeniero, por el otro lado, su actividad es justamente ver cómo lograr eficiencia dentro de estos procesos. Por eso es lo combinado de los grupos. Yo trato de que los grupos sean combinados para que las deficiencias de uno lo compense con sus compañeros, ¿no? Y logren hacer un mayor aprendizaje, ¿no? Me alegra mucho que, repito, sea administración que lleve la voz cantante y regaño a los industriales que no están hablando. ¿Qué les parece? Eh, entonces tienen un doble efecto allí como tal. ¿Alguna otra pregunta, observación sobre los trabajos, por favor? Nada. Ok, ya vamos hacia la hora de la clase. Yo los invito, por favor, a que vean la tarea número 4. Es un video colaborativo. Sean ingeniosos, aplíquenla. No hagan cosas aburridas, hagan cosas que se diviertan, que les quede. Y que el día de mañana, dentro de 10 años, cuando lo vean, se mueran de la risa del peinado que tenían o de qué fue lo que hicieron. La idea es que hagamos algo diferente a lo que usualmente hacemos, pero tiene un trabajo de investigación también que deben desarrollar, ¿de acuerdo? Igualmente, por favor, cualquier duda por el chat, con gusto les comento, ¿sí? Si no hay algo más, les deseo buena noche a todos, cuídense mucho y nos vemos en otra oportunidad. Me llama también la atención, por cierto, que éramos 60 estudiantes de carrera y solamente entramos, creo que alcanzamos la cifra en un momento determinado de 13, 14. Eso es preocupante también porque entonces no están siguiendo las pautas, ¿no? Y estos videos síncronos son interesantes porque nos permiten el intercambio como tal, ¿no? Es importante que lo hagan. Si no hay más nada, Nixon, ¿me ibas a decir algo? Que ahorita el micrófono, no sé. No, 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 profe. Ok, listo. Bueno, les deseo buena noche a todos. Hasta la próxima. Ok, profe, feliz noche. Igualmente para ustedes. Perfecto, profe. Gracias. Feliz Hasta luego. noche. Feliz noche. Hasta luego.